Hola, buenos días, tardes o noches, según la hora en la que estés viendo este video. Hoy estaremos hablando de la última publicación que hizo Olsas Games y de lo que viene escrita en ella, y la voy a explicar de una manera resumida. Bien, para empezar, dicha publicación la hizo Olsas Games en su página oficial de Instagram el día de hoy, 30 de junio de 2021. Esa publicación les estaré dejando el link aquí abajo en la descripción para que vayan a verla ustedes mismos. Bien, en esa publicación dice: hola, nuestra querida comunidad de CPM, o sea, nuestra querida comunidad de Car Parking Multiplayer. Espero que estén espero que estén pasando un verano maravilloso y disfrutando de su tiempo en nuestro juego. Trabajamos constantemente en la nueva actualización y nos esforzamos para lanzarla lo antes posible, lo cual significa que no se sabe aún la fecha en la que la van a lanzar. Normalmente la suelen lanzar 2 a 4 semanas después de que hagan la publicación en Instagram o la publicación en YouTube. En este caso fue en Instagram. No estoy seguro si el desarrollador también hizo alguna publicación en su canal de YouTube. Bien, entonces nosotros lo que debemos hacer es tener paciencia, ya se nos actualizará el juego poco a poco y demás. Bueno, la última actualización le da la bienvenida con más coches y pistas todoterreno largamente esperadas, lo cual significa que por fin se va a venir lo que tanto habíamos pedido y anhelado los jugadores de Car Parking Multiplayer, y es las pistas off-road y demás vehículos off-road. Esto la verdad da para muchos videos, por ejemplo, de rodadas off-road y demás. Bien, mientras esperamos este precioso momento, una vez más estamos adoptando nuestra rúbrica tradicional con las mejores capturas de pantalla del mes. Para los que no sepan qué es esto, es que tú subes una publicación a Instagram de una foto muy bien tomada de Car Parking Multiplayer, sea el carro que sea, con un paisaje muy bien, y si tu foto sale entre los 3 ganadores, Car Parking Multiplayer en su cuenta oficial de Instagram, o sea Olsas Games, te publica en una de las 3 publicaciones y vas a quedar ahí para siempre. ¿Vale? Entonces para esto es la CPM Capture número 3, y para esto toca enviarnos sus importantes paisajes, la conducción más rápida y furiosa o los momentos de alegre cooperación con sus amigos. Las 3 mejores capturas de pantalla se publicarán en nuestra página oficial de Instagram. Como los que les estaba diciendo anteriormente, las van a publicar en su cuenta oficial de Instagram las 3 mejores capturas, lo cual significa que de todas las que publiquen van a publicar solo 3. Bien, y ahora nos explican cómo podemos postularnos. Bien, para esto las presentaciones solo se aceptan en Instagram, o sea que no puedes hacer una publicación en YouTube, ni una historia en YouTube, ni en Facebook, ni en ninguna otra red social, solo se aceptan en Instagram. Publique su captura de pantalla con el hashtag o numeral CPMScream3. El concurso se llevará a cabo desde el 30 de junio hasta el 14 de junio, lo que significa que tenemos desde el día de hoy hasta el 14 de junio, y para que podamos participar correctamente debemos hacer una publicación de nuestro carro con nuestros amigos o demás con el hashtag o numeral CPMScream3 y etiquetar a Olsas Games. Y ahora nos dan unas notas importantes. La primera de ellas es: por favor no use marcas de agua o firmas para el envío como prueba de que el producto le pertenece. Le rogamos que tome varias capturas de pantalla y las presente más tarde si su trabajo será seleccionado. Gracias por su cooperación. Lo que significa que si nosotros llegamos a salir seleccionados debemos tener unas 2 o 3 capturas más de pantalla para que cuando salgamos seleccionados el desarrollador pueda elegir entre las demás capturas a ver cuál le parece mejor. Y lo de la marca de agua quiere decir que no le coloquemos ningún letrero sobre la pantalla que diga, digamos, el nombre del creador o algo así, porque o si no será totalmente rechazada.
Bien, el otro punto a tener en cuenta es todos los jugadores tienen derecho a participar en el concurso. Se puede aceptar múltiples capturas de pantalla de cada participante, lo cual significa que si tú eres un participante que acaba de empezar y que no tiene ningún canal de YouTube ni nada, no pasa nada, puedes participar y aceptarán tu captura y les puedes enviar 10 capturas y ellos van a elegir la mejor o algo así. Como quien quiere decir, no discriminan a nadie y eso la verdad está muy bien a mi forma de ver. El otro punto a tener en cuenta es que el producto debe ser creado para este concurso en particular y durante el tiempo del evento, lo cual quiere decir que esta captura no puede ser una captura de hace 5 años, de hace 2 años y tiene que ser entre el tiempo establecido, que es desde el 30 de junio hasta el 14 de julio si no estoy mal. Bien, el siguiente punto dice, el producto no debe contener ningún elemento de horror o violencia, cualquier otra cosa depende de tu creatividad. Lo cual significa que si tu publicación, tu imagen llega a llevar alguna prenda de violencia como es cuchillos, armas y demás, no será aceptada por los desarrolladores. Esto quiere decir que no generan la violencia y en este punto está muy bien. El siguiente punto dice, se permite el procesamiento y la edición. Esto lo que quiere decir es que si nosotros tomamos una imagen y la queremos editar, colocarle luces al carro y demás, la podemos hacer y la imagen va a seguir siendo aceptada. Y este punto está muy bien porque a veces los paisajes de Car Parking Multiplayer, no digo que sean feos, pero los paisajes son un poco sencillos y con algo de edición quedarían perfectos. El siguiente punto a tener en cuenta dice, el producto debe publicarse y será aceptado solo en la plataforma de Instagram con el hashtag numeral CPMScream3. Lo que quiere decir que si tu publicación está en Facebook, en YouTube o en otra red social no será aceptada por los desarrolladores. Y si no tiene el hashtag o numeral CPMScream3 tampoco será aceptado. Tu publicación debe ser publicada en Instagram y con el hashtag CPMScream3 para que sea aceptada por los desarrolladores. El siguiente punto dice, después de la publicación del producto, o sea, de la imagen, de las imágenes, todos los derechos del producto se transferirán al juego Olsas Games, de acuerdo con el usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que si digamos antes tú podías reclamar si alguien te ha robado una imagen, ahora no lo puedes hacer. O sea, si otra persona de Instagram que no sea Olsas Games te roba la imagen, sí puedes demandarlo. Pero si es Olsas Games, no puedes demandarlo porque con el hashtag Olsas Games puede publicar tu imagen en su Instagram. Vale, el siguiente punto es, el producto no debe violar las regulaciones morales y éticas y legales. Lo cual debe decir que no debe incumplir ninguna norma de tu país, residencia, municipio, etc. El siguiente punto dice, la autoría debe permanecer a la persona que participa en el concurso y puede solicitarse para la verificación. ¿Esto qué significa? Que si digamos tú estás con un amigo y la foto es con el amigo, debes etiquetarlo a él para que la imagen prácticamente sea también de él y no solo tuya, porque él prácticamente te ayudó a tomarla y también es de su autoría. Y el último punto dice, los ganadores son seleccionados únicamente por los desarrolladores de multijugador de aparcamiento. Bueno, a mí me aparece multijugador de aparcamiento porque lo traducí, pero pues es Car Parking Multiplayer. ¿Esto qué significa? Que ninguna otra persona, como decir un tercero o un jugador del juego, lo va a seleccionar. Esto es incorrecto, solo lo van a seleccionar los desarrolladores de Car Parking Multiplayer, o sea, Taximo y su equipo de trabajo. Y bueno, yo sé que me extendí muchísimo más en lo del tema de la pista off-road y de los carros off-road, pero pues quería decirles a ustedes que pueden participar y pues sería un privilegio que ustedes puedan estar en la lista de las 3 personas en las publicaciones de Car Parking Multiplayer. Recuerden que esas 3 personas o esas 3 publicaciones van a quedar en la página de Olsas Games para siempre, nunca se van a eliminar por nada del mundo. Y bueno, volviendo al tema principal,
La verdad está muy bien que por fin nos hayan hecho caso en algo que lo podíamos casi todo el mundo, pues aún no ha salido, pero ya está confirmado por Taximo, y es la pista off-road y algunos vehículos para off-road. Esto quedaría muy bien porque yo sé que los canales que hacen rodadas se vienen rodadas muy épicas con esos carros. Y pues nada, apenas salga la actualización yo les estaré trayendo el video de qué más trae la actualización, los carros, el mapa y demás. Así que por ese punto no se preocupen. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides regalarme un buen like, suscribirte al canal si no lo has hecho aún y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video para el canal. Y bueno, no siendo más por el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión para jugar. Chao. Por cierto, este video fue un poco diferente porque en él traté de dar mi punto de vista y aclarar todo de una manera más fácil para que todos lo entiendan. Si les gusta esta forma de hacer los videos, digamos, explicados más claramente, un poco más largos y explicando punto por punto, pues déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto seguiré haciendo videos de este tipo. Bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima ocasión para jugar. Chao.